¿Qué es el espacio público? ¿Cómo se estudia el espacio público en las ciudades contemporáneas? Son dos ideas que quiero desarrollar en esta pequeña sesión. Primero habría que diferenciar en cómo el urbanismo anglosajón fundamentalmente estudia y define el espacio público contemporáneo como un espacio que ya perdió su función de sociabilidad y de constitución de identidades colectivas. Me llama mucho la atención esa literatura del urbanismo anglosajón, porque hablan de la muerte de la ciudad, hablan de la muerte del urbanismo, porque argumentan ahora las personas ya no salen a la plaza pública, ahora las personas se recluyen en la televisión, en su espacio privado, por lo que, desde mi punto de vista muy aventurado, logran señalar que la vida colectiva en los espacios públicos, como en la calle, como en las plazas, tiende a desaparecer. Yo lo que observo en las ciudades latinoamericanas es que en los espacios públicos, como los parques, las plazas centrales, las calles, en los barrios, por ejemplo, o en los lugares de los centros históricos de nuestras ciudades, veo mucho más vivo precisamente la participación de las personas en el ámbito de su vida cotidiana, porque siguen ejerciendo estos lugares cierta atracción y se siguen definiendo como lugares donde se dirimen incluso asuntos de carácter político. Es decir, no ha perdido su vigencia en las ciudades latinoamericanas el espacio público como un centro de reunión y de debate político. Por ejemplo, es muy común que en las ciudades más o menos grandes y en las grandes metrópolis, los espacios centrales, las plazas públicas, los zócalos, como le denominamos en México, siguen siendo los centros de protesta social fundamentales. Y no solamente para los habitantes de esa ciudad, sino incluso para los habitantes de todo un país, ¿no? Por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, pues es el centro político, es el centro nacional donde prácticamente muchos movimientos sociales van y tienen como objetivo ir al zócalo de la ciudad pues para exponer precisamente sus demandas, para dirimir sus asuntos locales, sus asuntos políticos, a pesar del surgimiento de otros espacios como los llamados espacios de la globalización que efectivamente están compitiendo con el espacio tradicional, pero eso no significa que dejen de tener vigencia para ser un espacio de arena política, por ejemplo. Entonces, lo que yo observo es que los espacios públicos en las ciudades latinoamericanas no es que dejen de tener la vigencia, sino más bien se han reconfigurado por los espacios de la globalización, por el advenimiento incluso de los no lugares, pero eso no supone su desaparición o su pérdida de actualidad en la constitución de sociabilidades o de identidades. Siguen siendo vigentes, siguen siendo lugares donde se desarrollan arraigos, donde se desarrollan permanencias, donde se constituyen identidades. No hay pérdida de la ciudad, al contrario, se está reconfigurando. En todo caso, podríamos decir que hay una coexistencia de esos espacios que se están vigorizando con los nuevos espacios de la globalización. Pero no hay una desaparición, no tienden a desaparecer. Lo que yo propongo, y entro al segundo elemento de la interrogante, ¿cómo estudiamos el espacio público? Yo propongo estudiar a partir de tres líneas el espacio público, ¿no? A partir del sistema de lugares, a partir de las formas de apropiación social del espacio y a partir del sistema de significaciones que se constituyen precisamente en un lugar como una plaza central o una calle. El espacio público pareciera, ¿no?,
si nosotros lo observamos desde fuera, que es un espacio abierto, ¿sí?, de circularidad y que no sucede nada, porque precisamente Delgado, un antropólogo español, afirma, argumenta que esos espacios pareciera que su característica es precisamente que no arraiga nada. Pareciera que esos espacios abiertos, su característica o su usuario es el transeúnte, ¿no?, que no tiene capacidad de constituir algo más sólido. Y lo que nosotros observamos, lo que yo observo en las ciudades latinoamericanas, es que esos espacios abiertos están constituidos por emplazamientos peculiares, particulares, que denomino sistema de lugares. Es decir, una plaza tiene la fuente, tiene el asta bandera, los portales, algunos restaurantes, es decir, algunos micrositios donde cada uno de esos micrositios constituye y hace posible el desarrollo de ciertas formas de apropiación social. Por ejemplo, una asta bandera no solamente es un sitio, es un emplazamiento dentro del espacio público donde se desarrollan rituales cívicos, encabezados sin duda por el Estado, como el izamiento de la bandera y con su correspondiente ritual encaminado por las guardias del ejército en este caso. En la Ciudad de México lo hacen diariamente, en otras ciudades lo hacen cada 8 días, pero no solamente el espacio público alberga ese tipo de rituales cívicos, pero también ese mismo lugar tiene otras funcionalidades. Puede ser un lugar de espera, puede ser un lugar de protesta, porque en otras temporalidades esa misma emplazamiento, ese mismo sitio del espacio público que es el asta bandera, se convierte en lugar de reunión o de protesta social. Es decir, esos microespacios, ¿sí?, constituyen, hacen posible que se desarrollen múltiples formas de apropiación social. Y estamos hablando de rituales cívicos, de rituales religiosos. El espacio público también es o se puede emplazar para desarrollar rituales religiosos, ¿no? En las ciudades coloniales como las latinoamericanas observamos ahí mismo cómo en determinadas fechas precisamente se llevan en el espacio público ese tipo de celebraciones festivas religiosas, dándole entonces un carácter diferente al espacio público. Y se significa el espacio público. El espacio público también se le nomina, se constituye una serie de discursos sobre esos microespacios, sobre la totalidad del espacio público, para definirlo y diferenciarlo de otros espacios públicos, como puede ser otra plaza, como puede ser otra calle, y esos tres elementos, el sistema de lugares, las formas de apropiación, cómo estar, cómo celebrar, cómo mirar, cómo protestar, ¿sí?, y las formas de nominar al espacio público, de significar no solamente a la plaza, al espacio público en su totalidad, sino en su peculiaridad, es una posibilidad metodológica que nos puede permitir ir afirmando que el espacio público no muere, no ha muerto en la época contemporánea a partir del advenimiento de los espacios de la globalización.